El aguinaldo que recibirá un jubilado con haber mínimo asciende a 170.373 pesos, un refuerzo que se suma al pago mensual de diciembre. En total, solo por estos dos componentes, el ingreso supera los 510.000 pesos. Y si finalmente se confirma el bono extraordinario, que se mantuvo invariable en 70.000 pesos durante todo el año, el registro final puede acercarse a los 580.000 pesos para quienes cobran la mínima. El cálculo del aguinaldo se aplica también a jubilaciones medias y altas, aunque el resultado final depende de cada haber actualizado. En todos los casos, ANSES liquida el SAC de manera automática y sin trámite previo, sumándolo dentro del calendario habitual de pagos de diciembre. Por otra parte, el especialista en Derecho Previsional Cristian D'Alessandro ha compartido datos fundamentales que representan un cambio significativo para los jubilados y pensionados del país. Además, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, brindó una importante entrevista en donde se destaca información muy relevante para jubilados. Y finalmente, se ha confirmado una importante noticia que afectará positivamente a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas. Para conocer todos los detalles, se recomienda ver el video completo hasta el final. Antes de comenzar, suscríbase a nuestro canal para mantenerse informado sobre las últimas novedades de ANSES y el sistema previsional. El acceso es gratuito. Si desea apoyar esta iniciativa, puede dejar un me gusta y comentar con la palabra bono como respaldo a la lucha por un aumento justo para los jubilados. A continuación, las noticias más relevantes del día. Estamos en la pantalla de Canale y vamos a hablar ahora con Cristian D'Alessandro, abogado previsional, para hablar un poco acerca de qué sucede con los medicamentos y si la deuda del PAMI con las farmacias puede llegar a afectar su suministro. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Roberto Maidana te saluda. Roberto, un placer verte, un saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, Cristian, hablar un poco de este tema. ¿Puede la deuda del PAMI hacia las farmacias afectar el suministro? ¿Se puede quedar, los jubilados pueden quedarse sin medicamentos por esta deuda? Bueno, sí, es probable. Según los referentes de los colegios de profesionales farmacéuticos, hay un peligro muy latente, muy latente. De hecho, ya en algunas provincias y algunos pueblos o algunas farmacias de barrio, la situación ya es crítica y están haciendo ya restricciones. ¿Por qué? Vamos a explicarle un poquito lo que está pasando a los televidentes. Sí. El PAMI está teniendo una deuda de hasta ahora 4 vencimientos. Esa deuda que es hoy en total unos 200.000 millones de pesos, la semana que viene se podría duplicar a 400.000 millones de pesos, que mantiene con las farmacias, no con las droguerías, Sí. con las farmacias. El procedimiento es así: el farmacéutico, la farmacia X, la de barrio o una gran cadena de farmacias, compra a la droguería los remedios. Bien, esa droguería le da un plazo para el pago, tiene un margen de pagar de entre una semana y 15 días, pero probablemente 15 días. Entonces la farmacia tiene que pagar en 15 días a la droguería, pero el PAMI a la farmacia se lo está pagando hace 4 vencimientos. La deuda es tan grande que las farmacias, sobre todo las chicas, las farmacias de barrio, las que no pertenecen a una cadena, ya están advirtiendo o no, directamente ya no están pudiendo reponer el producto o el medicamento. Lo que hace es que el pato de la boda lo paguen los jubilados, sí. Tienen que pagar los jubilados, que son los que consumen o insumen un medicamento. En ese sentido, ¿qué puede hacer un jubilado en este caso? Porque me imagino que, como bien decís, acá el que paga los platos rotos es el jubilado, que al mismo tiempo es el que necesita los medicamentos. ¿Qué herramientas tiene un jubilado al cual le llega a pasar esto de que va a una farmacia y porque el PAMI tiene esta deuda, no consigue su medicamento? ¿Qué puede hacer en ese caso un jubilado? Bueno, a ver, el jubilado mucho no puede hacer. Yo hablaba con los
con algunos referentes de los colegios de farmacéuticos y me advirtieron, a ver, ya las farmacias están al rojo, no pueden proveer. Claro. A lo mejor en las farmacias de Capital Federal o en la de la ciudad de Buenos Aires, o la del conurbano, o el AMBA, hoy todavía tienen algún tipo de margen o respaldo como para seguir pagando los remedios aún sin que el PAMI les provea la deuda o le pague parte, aunque sea de la deuda que se mantiene. Eso pasa con las grandes farmacias. Entonces, a lo mejor el jubilado va a una gran cadena de farmacia y no tiene problema. Claro. El tema es que yo hablaba con ellos y me decían, porque también hay que brindar un poco de serenidad ante la dificultad. Esa serenidad ante la dificultad indica que vayan a la farmacia y traten de que proveerse los remedios antes de que pase algo peor, que si es que la semana que viene no hay una respuesta concreta, puede pasar que directamente se corte las prestaciones ya por parte de las entidades farmacéuticas que son nucleadas a través de las confederaciones, etc. Ahora, hoy por hoy, si yo le tengo que dar una sugerencia, es, bueno, si dice, bueno, espero la semana que viene, total no, bueno, que vaya y trate de tener la dispensa de los remedios. Ahora, ellos me decían también, los farmacéuticos, vamos a suponer que provoca un efecto cascada este mensaje, ¿no? Que todo el mundo vaya a comprar los remedios o a que le dispensen los remedios, claro, porque la semana va a ser más caótica. Y en algún momento también se va a cortar esa reposición entre el farmacéutico y el cliente. Ahora, quien tiene que hacer no es ni el farmacéutico ni el jubilado. Sí, Lo que tiene que hacer es el PAMI, pagando. Y que el PAMI niega que la deuda, y no es solamente el PAMI, Roberto, porque el problema está en que es el Ministerio de Economía, es decir, el ministro Coto Caputo, el que no libera fondos para el pago a las farmacias y demás prestadores, porque ahora estamos hablando de las farmacias, pero también hay problemas con los odontólogos, hay problemas con otros agentes que intervienen para la provisión de ciertos insumos para jubilados. Entonces, ¿qué sucede acá? Y esto es importante decirlo, Roberto. Nosotros, hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia, había un impuesto que era muy conflictivo y mucho se habló, que era el impuesto país, que se generó en el gobierno de Alberto Fernández, y que un punto de destino era cubrir los medicamentos al 100% de cobertura para los jubilados de PAMI. No digo gratuitos, al 100% de cobertura. Los fondos destinados o parte de los fondos destinados al impuesto país iban destinados al pago de los remedios para los jubilados. Ahora, ¿qué privilegió este gobierno? Poder viajar a Brasil gratis. Gratis no, más barato. Bien, entonces, ¿qué tenemos que pensar como país? ¿Queremos viajar más barato a Brasil? ¿O queremos darle los remedios a los jubilados no gratis, al 100% de cobertura, porque ya lo pagaron durante 30 años de vida en su vida laboral, más lo siguen pagando como jubilados mes a mes cuando le descuentan? Entonces, acá hay prioridades. Yo, si puedo irme a Brasil, bienvenido, me pagaré el viaje a un poco más caro, pero también sustento a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, a mis vecinos que tienen los remedios y que hoy no los pueden comprar, porque ya directamente no es que compran uno y relegan el otro, directamente ya no pueden comprar ninguno, y más si el PAN restringe la última carga que tienen contra ellos, que es darle el pago a los farmacéuticos. La verdad que vamos mal. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristian. Vamos a estar atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema. Así que nos mantenemos en contacto para una próxima. Seguiremos hablando de estos temas que nos proponía también la oyente Leandra, que le agradecemos el mensaje.
La línea de opinión es esta. 495-1488. Vamos a contarte también ahora cuál será el aguinaldo para jubilados, pensionados de la mínima, cuál será el bono de diciembre. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Buen día, Eugenio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludar. Gracias, Eugenio. ¿Tenemos buenas noticias? Usted me Mire, yo le cambio la pregunta porque la verdad es que lo pongo en un aprieto. Tenemos noticias. O sea que el bono sigue siendo de 70.000 pesos. Sí. Miserable, absolutamente. ¿Ya está confirmado, doctor, que será de 70? Hasta hoy no hubo ningún cambio al respecto. Ajá. Y en términos del haber, recordemos que el bono no cuenta para el aguinaldo, al no ser parte del haber, por lo cual el medio aguinaldo que se va a recibir obviamente en diciembre va a ser el equivalente a la mitad de ese bono, de ese haber, alrededor de 165.000 pesos, ¿no? Claro, miserable, como usted bien lo dijo. Es un aguinaldo que viene a ayudar, porque va a venir muy bien, pero partimos de una mínima miserable. ¿Cuándo cambia la mínima, Doc? ¿Cuándo cambia? No, la mínima hoy sigue evolucionando conforme IPC. Recordemos que, bueno, afortunadamente la inflación tiene guarismos bajos, pero bueno, se traslada a ese, por ejemplo, el 2%, 2.8% de reajuste sobre el haber son 7.000 pesos, que es lo que está pasando al día de hoy. Apenas llegan a los 400.000 pesos los jubilados y pensionados de la mínima por todo concepto. Ahora, no compran ni un kilo de carne, obviamente, estamos hablando de 7.000 pesos. Exactamente. Pero fíjese que vale traerlo a colación. En agosto del 2024 se sancionó una ley que implicaba un aumento del 7.2% en la incorporación del bono en aquel momento. En ese momento fue vetada. Muchos quienes habían acompañado a la sanción de la ley luego acompañaron el veto. Y el sistema político por un año se olvidó de los jubilados. Nosotros aquel veto ya lo teníamos cuestionado judicialmente con el doctor Andrés Gil Domínguez en términos de la inconstitucionalidad de los fundamentos del veto. Juicios que se siguen incubando en distintas partes del país en los tiempos vaticanos de la justicia argentina. En este año se hizo exactamente lo mismo. El sistema político en agosto, justo el año, casi como una celebración, vota exactamente lo mismo. Aumento del 7.2%, incorporación del bono, actualización. Se sanciona como ley, lo veta el Ejecutivo y el sistema se olvidó de los jubilados nuevamente. Nosotros casi ritualmente tenemos hecho el planteo de inconstitucionalidad de los fundamentos del veto, que seguramente las distintas instancias hasta la Corte fallará cuando yo ya no le puedo dar una charla a usted, porque no voy a estar en este mundo. Pero a lo que voy es que inclusive después de esa sanción y de ese veto de este año, el tema político nunca más mencionó a los jubilados. Ni en la propia campaña electoral. Mire, en cada nota que hago con funcionarios, con políticos, hablamos de la reforma impositiva, previsional, la reforma laboral. ¿Alguna de estas reformas va a impactar para beneficiar a los jubilados? Absolutamente ninguna, pero la reforma previsional, y usted lo recordará, y muchos oyentes, y a otros se lo contamos, es similar a las tropas del general Alay. ¿Se acuerda que en el 87 nunca llegaba al Campo de Mayo? Nunca llega la reforma previsional, porque inclusive se hablaba de las 3 reformas en paralelo. Bueno, pero vamos a pensar que ahora llegaría, que es necesario, que es imperioso y que la sacarían. ¿Tampoco va a impactar para mejorar? Cero. Todas las reformas,
son hacia el futuro. ¿Mm? Por otra parte, es absurdo estar hoy discutiendo, como se supone lo están haciendo, la reforma fiscal o luego la laboral, sin la previsional, porque el sistema previsional precisamente se financia de esos dos otros elementos, el laboral y el fiscal. Es decir, en términos de aportes y contribuciones, en términos de impuestos. Por ejemplo, hoy están negociando el IVA con los gobernadores para que voten la reforma. El 11% del IVA va al sistema de seguridad social. Es decir, ¿cómo lo pueden tratar esto al margen de la reforma previsional? No se sabe. Yo creo que cuando aparece el nombre de reforma y vamos a hacer la reforma, lo que desgraciadamente se está ocultando, la situación de miseria que están pasando nuestros jubilados pensionados, y ni que hablar las pensiones no contributivas de personas con discapacidad. Hoy una persona con discapacidad está cobrando 330.000 pesos en Argentina. Pero bueno, parece ser que esto está naturalizado, porque tal cual, con toda amabilidad, lo venimos hablando con usted hace tanto tiempo y decimos siempre lo mismo. Sí, exactamente, exactamente. Yo cada vez que lo escucho siempre lo mismo y le pregunto siempre lo mismo. Pero yo quiero me gustaría dejar una esperanza. Cuando usted dice, bueno, sí, todo lo que se haga ahora, las reformas que se hagan ahora, va a impactar en el futuro. Cuando usted dice eso, ¿dice con los jubilados o con la gente que se jubile a partir de la sanción de esa ley? Claro. Ah. ¿Y qué pasa con ellos, con los que están jubilados hoy? Bueno, por eso hay que separar dos cosas. Nosotros lo venimos planteando también a través del tiempo. Hay que diferenciar la emergencia, hoy estamos hablando de emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional de 6 millones de argentinos que están en la situación de mínimas, de no contributivas. Y eso hay que resolverlo con recursos de los estados nacionales, en primer y gran término, estados provinciales y estados municipales en su caso. Ahora, esto es la emergencia, es ayudar a los que hoy están bajo la línea de flotación. Lo nuevo, que es la reforma, no solo tiene que contemplar. Mire, en los países centrales se están haciendo reformas previsionales. En Alemania, un tema central hoy es la discusión de la reforma previsional, con jubilados que tienen una media de 2.000 euros. Ahora, acá tenemos la miseria, $300 a lo sumo que cobra ese jubilado, con una canasta de 1.000 y pico de dólares. Y seguimos hablando de lo que va a venir cuando ya hoy es el drama. Ahora, doctor, Y le doy un dato. Sí, deme el dato y después le hago la pregunta porque... Claro, nosotros denunciamos un guarismo que se publicó y pasó sin pena ni gloria, que es el 53% de los empleos durante el 2024 lo ocuparon jubilados. Es decir, los jubilados vienen desplazando del mercado laboral. No se generan nuevos empleos desde 2011 en Argentina, por lo cual esa mitad de empleos que ocupan jubilados, es a su vez lo que impide que ingresen los jóvenes al mercado laboral. Fíjese qué iatrogenia, qué disparate, y que esto ratifica que el problema de nosotros los viejos no es de un sector simplemente que se lo puede excluir o se lo puede no nombrar, sino que arrastra toda la ecuación social y sobre todo a los jóvenes. Doctor, usted mencionaba, si no me equivoco, recién el caso de Alemania, ¿no? De cuánto es la mínima en Alemania. En Europa... La media en Alemania. En distintos países de Europa hay situaciones diferentes, disímiles. En España creo que no se cobra tan bien la mínima, ¿no? La mínima en general en la Unión Europea está en el orden de los 800 euros. 800 euros.
sí. Ujú. Claro, habría que ver con los ingresos de ellos, ¿no? Con el costo de vida de ellos, cuánto significa para ellos. Para nosotros es un montón. Claro, lo que pasa es que fíjese que el jubilado, yo trabajo en dos universidades de España y una de Italia hace 30 años. La gran diferencia que el jubilado español o el italiano, bueno, mucho más en Alemania, ya tiene un estándar de vida que no solo tiene que ver con su jubilación, sino con un equilibrio patrimonial. Tiene su propiedad, tiene su inmueble, tiene créditos, inclusive en muchos años a cero de tasa, y muchísimo, el 80-90% tiene acciones comunitarias. O sea, tiene mejor pasar. Eso es lo que está significando esto. Esto que hablaba Caballo, no sé quién, de los ahorristas, que cuando se caían los bonos de Argentina, se enojaban en otros países. Bueno, la acción comunitaria, acciones de empresas como Telefónica y demás, tienen acumuladas en general los jubilados y les genera un ingreso extra. Ujú. Es decir, hay una cantidad, y si le agrego, en Europa el medicamento para el jubilado se paga 0 pesos. Ujú. Es que Una no cantidad tiene de costo. beneficios. ¿Ellos no pagan medicación? No. ¿En ningún país de Europa se paga medicación? No, en general no. ¿Atención médica? ¿Cómo? ¿Atención médica? Tampoco. Ujú, Es pública. ujú. Para el jubilado, ¿no? Para el pensionado. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Después hay descuentos para todo lo que es comunitario, ¿no? Sí, el tema es que allá también tienen valores de servicios muy altos, eso lo pagan más que acá todavía. Sí. El nivel de vida también es altísimo, el nivel de costo de vida, ¿no? 800 euros para la mínima en Europa. Ustedes Con el costo de vida, uno de mis hijos vive en París, creo. Son profesores él y su mujer en la Sorbona. La comida es más barata que en la Argentina. La comida es más barata que en la Argentina, sí, le Estoy creo. hablando de una de las ciudades más caras del mundo, ¿no? Allá, por ejemplo, el grave problema de costos es la vivienda. Pero en general el jubilado ya llega con un inmueble. Claro, la vivienda, los servicios, eso sí es un costo alto. Sí. Bueno, 800 euros a 1.600 pesos, 1.280.000 pesos la mínima sería. Más o menos, Ujú, más o menos. estimado. Bueno, Doc, le quiero cerrar el tema con esto, preguntándole cuál va a ser la mínima en diciembre para un jubilado. Yo lo tengo aquí, yo quiero que lo diga usted. En diciembre con todos va a estar en 400.000 pesos. Ujú. Con el aumento de diciembre tengo acá 410.800. Seguimos. Y la máxima, 2.360.000 pesos. Efectivamente, otra ridiculez por otra parte, ¿no? Porque imagínense que la tasa de sustitución para quien tiene un buen haber, es muy difícil llegar a la máxima, porque no todos tienen un aporte permanente y alto. Claro. Pero, Más años de servicio, porque tiene que tener más años de servicio, ¿no? claro, ¿Cómo se llega a la máxima? no, buenos haberes, cada año que supera los 30 años de aportes se computa como un punto y medio más, pero siempre y cuando, por ejemplo, si esa persona tiene los 30 años aportados con sueldos fuertes, buenos, Los últimos días se está hablando, Doc. bueno, se toman en cuenta todos. El coeficiente más importante es el de los últimos 10. Bien. Pero si esa persona tiene periodos dentro de esos 30 que son autónomos, de aportes autónomos, es muy difícil hoy encontrar
aportantes netos. Claro. Es decir, Que hayan trabajado sí, en relación de dependencia toda la vida. pues claro, por lo cual esos periodos le llevan a la baja. En general hay gente que aportó como autónomo en la categoría más alta, empresario, y hoy está en la mínima. Claro, claro, bueno, es la verdad que es tan injusto todo lo que hemos vivido, ¿no? Doc, le mando un abrazo grande. Pero bueno. Tengo el informativo. Le pido disculpas, doctor, pero no me quiero atrasar más. Vamos a seguir hablando. Usted sabe que siempre lo convocamos para recordar la situación que atraviesan jubilados y pensionados en el país hoy. Le agradezco muchísimo, los saludo y seguramente para alguna próxima va a haber una buena noticia. Ojalá que sí, doctor. No sabe lo que deseamos. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Pasó a las 9:04. Estás en Atlántica.